Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Adriana Korn, soy directora del centro de entrenamiento que lleva mi nombre, soy profesora de tenis, fui capitana del equipo argentino para Copa Federación los 4 años que integró el equipo Gabriela Sabatini, fui coach internacional para la gira de los jugadores sudamericanos a Europa, participando de los torneos Copa Bonfilio, Roland Garros, Wimbledon, y hoy día estoy muy interesada en difundir la parte mental del tenis para ayudar a todos los tenistas. Hola, soy Adriana Arkovich, soy coach ontológica profesional hace 18 años y apasionada de la gente. Y vengo acompañando ya con mucha experiencia a personas en forma individual, grupal, en equipos, dentro de las organizaciones, para lograr su mejor versión. Y al igual que Adriana, estoy sumamente involucrada, interesada de que poder ser un aporte en el contexto del ámbito de tenis. Gracias. Como les contaba, siempre estuve muy interesada en la parte mental del jugador de tenis, ya sea como jugadora o como entrenadora. ¿Para qué estamos compartiendo este encuentro? Justamente para facilitarles algunas herramientas que brinda el coaching ontológico para resolver estas situaciones. ¿Cómo es que conocí el coaching ontológico? En la época que jugaba, ya debido a este interés, me llegó a mis manos el libro El juego interior del tenis, The Inner Game of Tennis. Su autor es Timothy Gowley, y él era profesor de tenis e indagó en todas estas cuestiones. Hace unos años llegó acá a la Argentina y dio unas conferencias tanto para tenistas y gente del deporte como para gente de empresas. Y ahí justamente conocí al coaching ontológico, que brinda un montón de respuestas a todas las inquietudes que siempre tuve. Como por ejemplo, en la época que jugaba, muchas veces iba a jugar los partidos, iba ganando, iba 5-1, me acuerdo siempre en un partido que iba 5-1, 5-1 y perdí 7-5, 7-5. Y entonces me preguntaba qué es lo que me estaba pasando en esta situación. Y también muchas veces, por ejemplo, entrenaba con jugadoras del ranking, con las que después me encontraba en las competencias, y a esas jugadoras les ganaba, y luego cuando iba a la competencia oficial no lograba el mismo resultado. Y justamente cuando conocí hace unos años el coaching ontológico, y brinda justamente respuestas a todos estos interrogantes, además de las situaciones comunes que le pasan a un jugador de tenis cuando afronta un partido, cuando está en la cancha, por ejemplo, situaciones de enojo. ¿Qué es lo que nos ocurre? Cuando jugamos al tenis, todo el tiempo perdemos pelotas, porque sabemos que nadie gana un partido 6-0, 6-0, 40-0, 40-0. Entonces, lo primero que nos tenemos que acostumbrar, digamos, y tenemos que saber, no le diría acostumbrar, pero tenemos que saber, es que esto nos va a ocurrir siempre. Aún el jugador que gana el partido, gana cometiendo un montón de errores. Ahora, ¿qué pasa cuando comete esos errores? ¿Cómo los gestiona? O sea, ¿se enoja? Si nos vamos a enojar cada vez que cometemos un error, esto va a ser perjudicial para nosotros. Entonces, una de las herramientas que nos va a brindar el coaching ontológico es gestionar este enojo. O sea, ¿qué vamos a hacer cuando nos aparece la emoción del enojo? Muchos jugadores sabemos que tiran la raqueta, que gritan, que se enojan, por más que le den un warning, que quieren irse de la cancha. ¿Quién no recuerda a Gaudio cuando decía, ¿qué estoy haciendo yo acá? O sea, esa situación que es la más elemental de lo que nos puede ocurrir en un partido de tenis,
sí, generalmente no la podemos resolver de una manera eficiente. Otra de las cosas que nos pueden pasar es que responsabilicemos de nuestra derrota a situaciones externas a nosotros, a la presencia de alguna persona, de algún gesto que nos está haciendo. Una situación que me ocurrió cuando era chica era que mis padres venían a los partidos y especialmente cuando era muy chica venían los dos y mi papá cada vez que veía que yo perdía una pelota hacía un gesto. Y eso me distraía a mí dentro de la cancha. Entonces, de común acuerdo, decidimos que él no iba a venir a los partidos, que me iba a acompañar mi mamá. Y así fue que ella empezó a manejar para llevarme a los torneos. También la situación que se plantea cuando uno vuelve después del partido, que uno se la pasa hablando del tenis y del partido, y muchas veces los familiares quedan al margen de esto. Mismo dentro de la cancha pueden pasar un montón de situaciones que nos enojemos por alguna pelota que nos cantó nuestro rival o que el juez de línea cantó mal y también nos saque de nuestra concentración en medio de un partido. Así que si bien nosotros estamos en la cancha solos, hay un montón de situaciones que nos impiden llegar a un buen resultado tal cual como lo habíamos planeado. Entonces ahora los voy a hacer reflexionar unos minutos, voy a hacer una pregunta, me voy a quedar callada unos minutitos para que ustedes puedan pensar en ustedes. Y la pregunta es, ¿cuáles son los motivos que influyen en sus desempeños como tenistas? Se las repito. ¿Cómo son los motivos? ¿Cuáles son los motivos que influyen en su desempeño como tenistas? Bueno, espero que hayan podido aprovechar este espacio, este ratito que les dejó Adri, para poder pensar, ya sea los jugadores o los que acompañan como protagonistas en este juego, en esta carrera profesional del tenis. Espero que hayan podido pensar acerca de esta pregunta que dejó planteada Adri, de cuáles son todos esos inconvenientes que creen que les interfieren en el desenvolvimiento con eficiencia del tenis y de tener los resultados que quieren en los partidos, o grandes posibilidades de tenerlos. Como en este caso no los podemos escuchar, les voy a comentar en nuestra trayectoria, en otros encuentros que tuvimos parecidos a estos con la gente presencial, ¿qué nos suele contestar la gente, los jugadores? Voy a leer algunos, y hay muchos más, pero hemos resumido. Por ejemplo, temas de autoexigencia o exigencia que sienten de la afuera, miedo a perder cuando entran a la cancha. Algunos, aunque no lo crean, tienen miedo a ganar. Hay cuestiones de falta de concentración por momentos, sentir presión por la causa que sea. A veces hay problemas en la vida personal que traen acarreando y pesan en su presencia y concentración en el partido. A veces se dan por vencidos por algún motivo, no tienen más ganas ya de seguir peleando ese partido, se desmotivan. Miedos, bueno, miedos hay un abanico, miedo a equivocarse, por ejemplo, miedo a hacer el ridículo, a veces sienten que pueden pasar vergüenza. Que dijo Adri, uno que es típico en estas situaciones, los enojos. Los enojos cuando las cosas no son como nosotros esperábamos, ya sea de parte nuestra, del rival, del entorno,
cuando a veces subestiman al rival, dice, y entonces no se concentran y no están muy presentes y comprometidos con ese juego. A veces no se tienen confianza a sí mismos, a veces entran muy ansiosos, y hay una larga lista más. Y si bien hay otros temas, como puede ser problemas, no sé, con el encordado, problemas a lo mejor climáticos, a veces porque hace mucho calor y también les influye en el desempeño del partido, pero no sé si pudieron darse cuenta que de los ejemplos que son la mayoría de los que traen en nuestros talleres, fíjense que si los podemos sintetizar como si fueran dos columnas, para hacer una gran síntesis, y a uno lo llamamos una columna factores técnicos y a otros factores humanos, como verán, la gran mayoría, casi para llenar la columna de los factores humanos. Con lo cual, estaba haciendo mucha falta, esto es la gran inquietud que tenemos con Adri, estaba haciendo mucha falta esto del entrenamiento mental de los jugadores. La parte técnica, indispensable, fundamental, cómo negarlo, pero había que ensamblarlo y amalgamarlo con esta parte humana de qué le pasa a este jugador, qué siente, qué piensa, que puede tener determinado desempeño y no acceder a lo mejor a superarse o a salvar ciertas situaciones recurrentes. Y justamente lo que nutre toda esta columna, estos factores humanos, tiene que ver, aunque parezca que el jugador está solo y siempre decimos es un deporte individual, resulta que cuando miramos el deporte, el partido, resulta que es como un iceberg que solo se ve un 15-20%, y ahí ¿qué se ve? Se ve la cancha, el jugador, el rival, los puntos, vamos viendo cómo se desenvuelve, qué va pasando con el tanteador. Ahora, lo que no se ve del iceberg es como un 80-85% que saben que hay ahí todas estas cuestiones que tienen que ver con esta manera de ser del jugador hoy, que es la mejor que hoy está pudiendo tener, pero quizás le falte ampliar o aprender otras cosas. Ahí abajo está todo eso a lo que nos referimos en los factores humanos. Y eso tan grande de ahí abajo que no lo estábamos viendo, como dijo Adri, en su época, ni que hablar, no sabía por qué se iba ganando ya por ganar. Muchas veces, recurrentemente, le pasaba que perdía. Todo eso está abajo, en lo que no se ve, y que hoy estamos interviniendo en la parte mental. Eso está alimentado por su historia personal, por el entorno, que por supuesto tiene que ver con su familia, con el entrenador, con los coaches, con el kinesiólogo, los compañeros, su vida social, no solo lo que tiene que ver con el tenis, sino lo que tiene que ver con el tenista, con este tenista que es un ser humano que está jugando al tenis. Entonces también con sus amigos, con su estudio, con el resto de sus opiniones de sí mismo. Así que, qué interesante, a nosotros nos resulta muy desafiante que podamos ver el impacto que tiene toda esta parte de abajo del iceberg y que no estamos viendo cada vez que vemos un partido de tenis y el jugador que lo desarrolla. Como vieron, muchas de las razones que se explicaron, digamos, por los cuales no logramos los resultados que pretendemos, tienen que ver con lo emocional.
Les cuento que en la época que yo jugaba, el jugador número uno, entre ellos, bueno, era Guillermo Vilas, Bjorn Borg y Jimmy Connors, y cada uno tenía una característica diferente. Con respecto a Bjorn Borg, se decía que era justamente un iceberg, porque no dejaba ver qué es lo que le estaba pasando, sus emociones. O sea, estaba igual, su cara y su expresión corporal era lo mismo si estaba ganando o si estaba perdiendo. Diferente era Jimmy Connors, que se decía que él ponía en su competencia el instinto asesino, digamos, donde necesitaba de eso para querer ganarle al otro. Y yo cuando quise aplicar alguna de las dos situaciones, realmente me fue bastante difícil. Primero porque con respecto a Borg no era tan fácil permanecer inamovible, digamos, cuando las cosas pasaban. Y con respecto a Connors, esa situación de querer matar al otro me generaba culpa. Con lo cual veía que esa resolución del problema no era factible para mí. Con el conocimiento de las herramientas del coaching, vi que abarca lo emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos siempre en un estado de ánimo determinado y nosotros sentimos en el cuerpo las emociones. Todas las emociones se sienten en el cuerpo. Ahora imagínense el enojo que sentimos cuando perdemos una pelota, ¿cómo va a repercutir en nuestro cuerpo? El enojo produce una sensación en el cuerpo de tensión. Ahora, con esa tensión, ¿cómo se imaginan ustedes que vamos a poder ejecutar nuestros golpes de tenis por más entrenados que estuvieran? O sea, ya sea cualquier golpe, la derecha, al revés, al mash, o sea, ¿cómo nos va a salir eso? Seguramente no vamos a tener el mismo resultado y vamos a sacrificar en profundidad o se nos van a ir afuera. Entonces, eso tiene un impacto en el cuerpo que nos va a determinar seguramente el resultado. Entonces, justamente vamos a ir trabajando en estos encuentros cómo ir resolviendo todas estas situaciones para lograr un mejor desempeño y el resultado que nosotros deseamos. Bueno, ya finalizando este encuentro, esperamos que les haya servido en algo, que les haya sido útil. Nos vemos en el próximo encuentro. Chao.